Gloria a Dios. Pues gracias una vez más, hermanos. Quiero darles a cada uno de ustedes que están con nosotros. Gracias a ti que eres parte de la congregación. Pero a ti también, hermano amado, amigo que estás con nosotros. Tal vez estás viendo este video en este momento en vivo. Tal vez lo estás viendo después. Y gracias a Dios que tú puedes darte el tiempo de recibir esta palabra que viene de parte de Dios. Yo quisiera en esta noche compartir con ustedes, amados hermanos, algo que es de suma importancia. Por supuesto que la palabra del Señor es vital para nosotros como sus hijos, para nosotros como cristianos. Pero yo quisiera reflexionar, yo quisiera que habláramos un poquito acerca de lo que a la luz de la palabra podemos ver que sucederá en estos tiempos. No hablando de escatología o no hablando de los tiempos apocalípticos, pero sí hablando, hermanos amados, de las cosas que han de suceder según la palabra del Señor para nosotros, para sus hijos. Yo quiero, amado, llevar que podamos ir juntos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, en el versículo 7 y 8. Yo quiero usar esta parte de la Biblia, Deuteronomio 26, 7 y 8, porque esta parte de la Biblia es sombra de la venida del Señor. Es sombra de cuando el Señor nos saque a su iglesia de este mundo. Dice la palabra del Señor: y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, vio nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, escucha esto, y con señales y con milagros. Esta parte del Antiguo Testamento, hermanos amados, es sombra de cuando el Señor saque su amada iglesia de este mundo. Egipto, en la palabra del Señor, es sombra del mundo. Entonces, si podemos aplicar esta palabra a estos tiempos, podemos ver, hermanos amados, que cuando el Señor saque a su iglesia del mundo, van a suceder diferentes cosas. El Señor va a sacar a su iglesia con brazo extendido, dice la palabra de Dios, con mano fuerte, con grande espanto. Pero escucha esto: con señales y con milagros. Otra parte de la Biblia que también habla de esto mismo está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 19. Ahora es el Nuevo Testamento y dice la palabra del Señor en Hechos 2, 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y más adelante, versículo más adelante dice: antes que venga el día grande y temible de Jehová. Yo quise mencionarte estos dos versículos, aunque podría mencionar más, pero solo quiero usar estos dos para cimentar lo que quiero compartir en esta noche contigo. Quiero decirte, número uno, que en los últimos tiempos, cuando el Señor venga a sacar a su iglesia de Egipto, venga a sacar a su iglesia de este mundo, habrá señales y habrá milagros. Será un tiempo de señales y milagros, pero déjame plantearlo conforme la palabra. No estoy hablando de un evangelio de prosperidad en donde se habla de una buena economía o donde se habla de que Dios va a cumplir tus sueños. Aunque es verdad, el Señor es el más interesado en bendecirnos a ti y a mí, pero no me refiero a ese tipo de prosperidad, sino me refiero a las señales y milagros sobrenaturales de parte de Dios en nuestra vida. El profeta Joel y el libro de Hechos dan luz también acerca de que en los últimos tiempos serían como en los primeros tiempos, que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Y esto traería dones sobre sus hijos. Y por consecuencia de los dones habría señales y también habría milagros. Cuando yo estudiaba esta palabra, yo decía: bueno, Señor, por supuesto que estamos viviendo los últimos tiempos. Nosotros como congregación sabemos que Cristo está a las puertas y lo amamos y lo anhelamos con todo nuestro corazón. Pero quiero hoy en esta noche compartir contigo acerca de los milagros que a la luz de la palabra podemos ver que sucedieron en las casas. Sabes que Jesús hizo muchos milagros también con los apóstoles cuando Jesús no estaba, y muchos de ellos fueron algunos fuera del templo, otros en el templo, otros cuando estaban congregados y muchos otros en las calles. Pero hoy quiero hablarte un poquito acerca de los milagros que se dieron en las casas. Porque si estamos hablando que estamos en los tiempos finales y que el Señor, a la luz de la palabra podemos ver que en estos últimos tiempos habrá milagros y habrá señales, en las casas también puede ocurrir eso. Es curioso que hemos platicado las semanas pasadas que nosotros estamos
como en la iglesia primitiva, ¿te acuerdas? Que ellos estaban encerrados en una casa, ellos estaban en una cuarentena también, estuvieron 40 años ahí resguardados y no salieron, pero ellos esperaban una promesa. Ellos estaban en aposento esperando una promesa. Tú y yo estamos de la misma situación, ahora estamos en casita, ahora estamos resguardados un poco, pero también esperamos una promesa y es la promesa más maravillosa, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. La primera parte o el primer ejemplo que quiero compartir contigo está en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 10. Mateo 8 del 5 al 10, y dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, le dijo, y también bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabes que en el contexto de lo que estamos leyendo, la palabra del Señor habla de un hombre, de un centurión, que tenía a uno de sus siervos enfermo en su casa? Y en alguna ocasión él se encontró con Jesús. Y este hombre tenía tanto amor por aquel que era su criado, que era su siervo, y este siervo suyo estaba enfermo en su casa. Pero él también tuvo fe, una fe de tal manera que cuando vio a Jesús le dijo: Jesús, yo te suplico por favor que tú menciones una palabra de sanidad, que tú nombres una palabra de misericordia, y mi criado que está en mi casa va a ser sano. Jesús le dijo: bueno, no te preocupes, yo puedo ir a tu casa si es necesario, yo puedo ir a tu casa si tú quieres. Pero era tal la fe de este hombre que le dijo: Señor Jesús, no te preocupes, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Pero es tal mi fe que yo sé que si tú mencionas la palabra, esa palabra de sanidad va a sanar a mi criado que está allá en la casa. Y sabes que esta fe, en lo que acabamos de leer, dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, en esta noche, el primer milagro que yo quiero comentarte que ocurre y que va a ocurrir en estos tiempos finales en las casas, es que el tener fe puede mover la mano de Dios para todos los que habitan en tu casa. Y quiero decirte por qué. Porque si bien nuestros edificios de las iglesias están cerrados, tú y yo como iglesia seguimos haciendo nuestra labor. La iglesia no se cerró. Hoy hay una iglesia en cada hogar. Ahí donde estás tú, estamos haciendo iglesia. Y en donde está la iglesia, ahí está la presencia de Dios. En medio de ti ahorita está la presencia del Señor. Está el Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros. Y en medio de la presencia de Dios, escucha esto, en medio de la presencia del Señor, todo puede ocurrir. Porque todo, absolutamente todo está sujeto a su voz. Y en esta parte de la Biblia podemos ver que el milagro que sucedió en las casas es que fue tal la fe de este hombre que una palabra del Señor enviada llegó a las casas y sanó y liberó de aquella opresión al enfermo, al criado de este hombre. En esta noche yo quiero lanzar una palabra de fe a tu corazón. No porque yo lo diga, sino porque a la luz de la palabra lo podemos ver. Si tú tienes fe, quiero decirte que tu fe puede ser de tal manera que sorprenda al Señor, como en este caso, y que diga: wow, ni siquiera, como dice la palabra, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. Y a causa de la fe de este hombre, la palabra del Señor llegó a su casa y provocó aquel milagro que este hombre estaba esperando. Otro de los milagros, de los más maravillosos milagros que ocurren en las casas, es el siguiente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, la Biblia nos narra una historia. En el Evangelio de Lucas 19, quiero leer solamente del versículo 7 al 10. La Biblia nos habla de un hombre llamado Zaqueo, y dice la palabra del Señor en el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este milagro que sucede en las casas, que sigue sucediendo desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, desde su muerte y su resurrección, es el milagro del nuevo nacimiento, que bien puede seguir ocurriendo hoy y en estos días en tu casa. El más maravilloso milagro, el milagro del nuevo nacimiento. Sabes que tal vez en medio de nosotros, en este momento o en los días postreros, cuando alguien esté viendo este video, puede que haya alguien que haya estado creyendo en las promesas que vienen en la Biblia, en las promesas del Señor. Tal vez de memoria te sabes los versículos, ¿verdad? Como los que mencionó Josué cuando dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. O en esa parte de la palabra, tal vez pesa en tu corazón cuando la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Pero quiero decirte algo. A veces la murmuración puede que nos estorbe a eso. Pero uno de los milagros que se dan en las casas, según a la luz de la palabra, es este: que al Señor no le importa la murmuración. Las semanas pasadas también hablábamos que no importa tanto lo que se hable de nosotros en las calles, no importa tanto lo que se hable de nosotros incluso en las familias o en la iglesia. Lo que importa que se hable de ti, de mí, es lo que se importa, lo que se habla en el cielo y lo que se habla en el infierno. Y quiero decirte algo: la murmuración no es un estorbo para el Señor, porque dice la palabra del Señor que Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. ¿Sabes? Nosotros vamos a la iglesia no porque seamos perfectos. Nosotros vamos a la iglesia porque necesitamos y estamos encaminándonos a la perfección. Por eso necesitamos a un Cristo Redentor. Por eso necesitamos a aquel que lo perfecciona todo. Y la palabra del Señor dice que aquel que empezó la obra en ti, la va a perfeccionar. Y tal vez en medio de nosotros, en esta tarde, en esta noche o en este día, en esta mañana, a la hora que tú estás viendo este video, tal vez tú estás ahí que no has aceptado a Cristo en tu corazón. Y quiero decirte algo: hoy puede ser aquel día que ahí en tu casa opere este milagro del nuevo nacimiento. Otro de los milagros que ocurren en las casas es impresionante. El Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 22 dice lo siguiente. Esto es bien impresionante, amados hermanos y amigos. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, es decir, Jesús no le hizo caso. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Escucha esto, los discípulos diciéndole a Jesús: córrela de aquí, está gritando demasiado. Ahora continuemos la lectura en el versículo 24 y dice: Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Entonces él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora quiero llamar tu atención a lo siguiente. En esta parte de la Biblia estamos hablando de una mujer angustiada, de una mujer desesperada, de una mujer que no encontraba la salida. Mira, yo creo que tú que eres padre, que eres madre, puedes entender el gran dolor que había en esta mujer. Su hija estaba a punto de morir en su casa. Su hija estaba enferma, su hija estaba siendo atormentada. Y cuando esta mujer se dio cuenta que Jesús estaba por su ciudad, que Jesús estaba pasando por donde ella estaba, ella quiso aprovechar la oportunidad y le dijo: Jesús, por favor, ten misericordia de mí. ¿Puedes imaginar la manera en la que esta mujer suplicaba el favor de Jesús? Pero mira lo interesante, que Jesús
la ignoró, que Jesús no la quiso atender, que aún los discípulos, que aún aquellos que caminaban con Jesús le dijeron: Jesús, cállala, córrela de este lugar. Pero sabes, no porque Jesús fuera malo, sino que no era el tiempo. Jesús hasta ese momento no era el tiempo en el que él podía aplicar gracia. Y aunque eso es otro tema, quiero explicarlo porque no quiero que tú te quedes en el concepto que Jesús era malo. Ahora, yo quiero que continuemos con esto. Después de esto, fue tal la fe de la mujer que mira lo que Jesús le dijo después. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y mira lo que dice después la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Mira esta respuesta. La respuesta para esta mujer era un no. ¿Y un no de parte de quién? Era la respuesta que la mujer recibió en su angustia y en su desesperación. Fue un no. ¿Y un no de parte de quién? Un no de parte de Dios. Un no de parte del Hijo de Dios. Pero quiero que veamos algo, que aún esta mujer, cuando le dijeron que no, era tal su fe que esta mujer dijo lo siguiente: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y cuando esta mujer respondió con este tipo de fe, la palabra del Señor dice lo siguiente: entonces Jesús respondió y dijo: oh mujer, grande es tu fe. Mira, imagínate esta escena. Imagínate la escena que Jesús le dijo: no, yo no puedo darle este pan a los perros. Y esta mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa. Entonces se detuvo el Señor. Se detuvo Jesús y dijo: wow, qué tremenda fe. Este tipo de fe merece ser respondido, porque, mujer, no puedo entender qué tanta es tu fe que respondiste de esta manera. Por la fe que tú tienes, ve ahora a tu casa y tu hija será sana. Otro de los milagros que ocurrirán en estos últimos tiempos en las casas es que en aquello en lo que tú le has puesto fe va a ocurrir. En aquello por lo que tú has estado orando, por lo que le has estado pidiendo al Señor, va a ocurrir. Mira lo interesante. Puede que tú hayas hasta este momento haber recibido un no de parte de Dios. Ahora yo quiero decirle esto y espero que podamos entenderlo. No quiero contradecir la palabra del Señor, pero a la luz de la palabra podemos ver que un no del Señor, tú y yo podemos convertirlo en un sí del Señor. ¿A causa de qué? A causa de nuestra fe. A causa de nuestra pasión, a causa de la convicción que tenemos que Dios es grande en misericordia, que Él nos ama y nos ama desesperadamente. Un no de parte de Dios puede hacer que esto suceda. Quiero continuar, hermanos amados. En esta misma parte, en esta misma respuesta de cosas, de milagros que pueden suceder en las casas, quiero decirte algo: que tu fe sea más fuerte que tu razonamiento. A veces cuando nosotros esperamos ver la mano de Dios en el Señor, empezamos a razonar, y cuando nosotros razonamos, nuestra mente puede ser un estorbo para que las cosas ocurran. Pero quiero hoy dejar algo en tu corazón: que tu fe tenga más peso que tu razonamiento. Porque la fe, hermanos amados, no es razón, la fe es acción. La fe es creer que aquel que mencionó, que aquel que dijo la palabra la va a cumplir. Tal vez, hermanos amados, eres el menosprecio de la casa. Tal vez eres aquel de la familia que ha sido menospreciado. Tal vez porque eres el único cristiano de la casa, eres tú el que le da las migajas. Tal vez eres tú aquel que menos atención le presta. Tal vez eres tú el hijo al que menos atención se le presta. Pero yo quiero decirte algo hoy: para aquellos que tenemos fe en Cristo, para aquellos que sabemos que Cristo es nuestra respuesta, las migajas son el pan de libertad. Las migajas que caen de la mesa son aquel alimento que nos va a liberar y que nos va a llevar al propósito para el cual el Señor nos creó. Quiero continuar con los ejemplos de los milagros que ocurren en las casas. El siguiente ejemplo está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, a partir del versículo 38. Segundo libro de Reyes, 4:38 en adelante. Dice la palabra del Señor: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como
parra montés, y de ella llenó su falda de las calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces dijo: traed harina, y la esparcieron en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Este es otro milagro que ocurrirá en estos últimos tiempos. Yo quiero decirte algo, en medio de todo lo que está pasando alrededor del mundo, el mundo está proclamando enfermedad, el mundo está proclamando angustia, el mundo está proclamando miedo, el mundo está proclamando crisis, pero tú y yo, hermanos amados, tenemos la promesa del Señor. Yo quiero decirte algo, en lo que acabamos de leer podemos ver y podemos entender, hermanos amados, que aunque el mundo esté proclamando todo lo negativo, tú y yo tenemos la promesa que aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y aunque aquellos estén en crisis, tú y yo estamos en Cristo, y eso para nosotros es más que suficiente. Pero hay algo interesante. Cuando la palabra del Señor dice que aquel que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra, y después vienen bendiciones en esta parte de la Biblia, ¿verdad? Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Hacer una habitación. Por eso la palabra del Señor dice: aquel que habita al abrigo, haz una habitación. Hagamos de nuestra casa una habitación. Hagamos de nuestra familia una habitación. Hagamos de nuestro corazón, de nosotros, el lugar del reposo del Señor. Que a Él le agrade estar contigo. Que a Él le agrade estar contigo no solo en estos momentos. Que le agrade estar contigo al levantarte, al ducharte, al comer, al dormir, al caminar, al trabajar, al estudiar. Hagamos de nosotros el lugar de su reposo. Hagamos de nosotros una habitación para el Señor. Otro de los milagros que sucederán en las casas es lo siguiente. La palabra del Señor nos muestra en Éxodo capítulo 12, del 12 en adelante, lo siguiente, y esto lo hemos estudiado mucho en estas semanas. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, le dijo el Señor a Moisés, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y lo firma: yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Otro de los milagros, hermanos amados, es que mientras nosotros estemos en casa, no va a poder entrar la plaga de mortandad en medio de nosotros. No solo hablo de la mortandad física, sino la mortandad espiritual. Para todos nosotros en estos últimos tiempos, uno de los milagros que ocurrían en esos tiempos en las casas y que ocurrirán ahora es que el Señor es nuestro guardador. Que cuando nosotros, hermano, simbólicamente sí ponemos también, como en aquellos tiempos ponían sangre en los dinteles de las casas, nosotros somos marcados con el Espíritu Santo. El espíritu de mortandad y todo aquello que venga de parte del enemigo no puede tener acceso a nosotros. Otro ejemplo de las cosas que han de suceder en las casas es el siguiente. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 20, dice lo siguiente. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y vivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces yo quiero, hermano, que tú recibas con fe esta palabra. Esta es la palabra del Señor. Yo quiero decirte algo, este milagro que ocurrió en la casa de esta mujer es el milagro que muchos que están viendo en este video han estado esperando por tanto tiempo. Sabes que tal vez la situación de esta mujer es la situación de algunos que están viendo esto en este momento. Tal vez tus hijos de pequeños venían a la iglesia, cantaban en la escuela dominical, servían incluso, pero ahora adolescentes, de jóvenes, de adultos, se han alejado del Señor y no quieren más de Él y están muertos espiritualmente. Pero el milagro ocurrió en la casa.
mientras esta mujer y los siervos del Señor y el siervo del Señor estaban en casa, hubo una ministración, hubo la presencia del Señor. Por eso, hermano amado, hermana amada, tú que ahora estás ahí en tu casa, ustedes que ahora están haciendo iglesia ahí en la casa, en medio de la presencia del Señor, todo puede ocurrir. Y aquellos hijos que han estado muertos, puede, hermano amado, hermana amada, que en este tiempo vuelvan a la casa del Señor. Puede que el Señor venga y en medio de tus cultos familiares el Espíritu Santo venga y te lo entregue y te diga como Elías a esta mujer: mira, tu hijo vive. Tal vez, hermanos amados, este video tal vez lo está viendo alguien que ha tenido que renunciar a sus sueños. Tal vez aquello que el Señor te dijo, tal vez aquello en lo que confiaste, tal vez tú creciste con sueños ministeriales, tal vez tú creciste sabiendo que el Señor haría contigo, pero ahora has renunciado a esos sueños. Ahora dices, bueno, yo creo que tengo que ir al plan B porque parece que todo lo que el Señor me dijo no va a cumplir. Pero uno de los milagros que ocurrieron en las casas es que el Señor estaba resucitando a aquel que había muerto. Y yo quiero decirte algo en este momento de parte del Señor. Puede que ahora en tu casa, que mientras tú tienes estas reuniones ahí en la casa, el Señor resucite todo aquello que puede haber estado muriendo en tu corazón. Esos son los milagros que ocurren en las casas. Otro milagro de los que ocurrieron en las casas fue el siguiente. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, que no sean pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. Ahora yo quiero que reflexionemos brevemente en el contexto de lo que acabamos de leer. La palabra del Señor nos está hablando de una mujer la cual su suegro era un profeta. Por tal razón sus hijos traían una descendencia, traían una unción profética. Pero había llegado un acreedor, había llegado una persona, había llegado un hombre al cual el esposo de esta mujer le debía. Y ese hombre llegó para llevarse a sus 2 hijos como esclavos. Mira esto interesante. Esta descendencia, estos 2 jóvenes que tenían una descendencia profética, estaban a punto de ser llevados para esclavitud. Estaba por serle cambiado su destino. Aquel destino profético se les iba a ser cambiado para llevárselos a la esclavitud. Y esta mujer hizo algo, habló con un hombre de Dios, habló con un profeta de Dios. Y este hombre le dijo: bueno, ¿qué quieres que yo haga? Dime qué es lo que tienes en tu casa. Y la mujer respondió lo siguiente: no tengo nada más que una vasija de aceite. Aparentemente ella no tenía nada, pero lo tenía todo. Tú y yo sabemos a la luz de la palabra que el aceite es simbolismo del Espíritu Santo, simbolismo de la presencia del Señor. Y aparentemente esta mujer no tenía nada, pero para ti, para mí, podemos entender que ella lo tenía todo, porque tenía la misma presencia del Señor en casa. Ahora mira lo interesante. La indicación que le dio este profeta fue la siguiente: bueno, tienes aceite en tu casa, manda con tus hijos a pedir vasijas vacías, pero no pocas. Y cuando tengas las vasijas, con esa vasija de aceite, empieza a llenar una, empieza a llenar otra. Y cuando las vasijas estén llenas, ponlas aparte. Escucha esto. Las vasijas llenas se ponían aparte. Y dice la palabra del Señor que esta mujer empezó a llenar las vasijas. Una vasija, 2 vasijas, y la vasija que tenía seguía llena. 3 vasijas, 5 vasijas, 6 vasijas, y su vasija seguía llena. Y cuando se estaban terminando las vasijas, dice la palabra de Dios que le dijo a sus hijos: traigan más vasijas. Y los niños dijeron: no hay más vasijas. Y con una vasija esta mujer llenó muchas vasijas. Y cuando no hubo más vasijas por llenar,
el aceite de su vasija se terminó. Ahora yo quiero decirte algo, hermanos amados. El milagro que ocurrió en esta casa fue por una razón importante. Quiero decirte algo. A pesar de que a estos jóvenes se les iba a quitar esa descendencia profética, este peso profético que traía sobre ellos, les iba a ser cambiado por esclavitud, algo pasó. Y lo que pasó es que su madre tenía aceite. Lo que pasó es que había aceite en la casa. Y quiero decirte algo, hermano amado, hermana amada. El aceite fue el elemento principal en la casa para ver la multiplicación en la casa. Si tú tienes aceite en tu casa, si tú como cristiano estás en casa y puede que haya escasez de alguna cosa, puede que haya escasez de algo, pero quiero decirte algo, el elemento principal para la multiplicación es que tú tengas aceite en tu casa. Por eso es importante que tú y yo busquemos la intimidad con el Señor. Pero si tú tienes aceite en casa, quiero decirte algo, si tú tienes aceite en casa, eres candidato para que la multiplicación del Señor llegue a tu hogar. Eso es lo que acabamos de ver en la palabra del Señor. Pero otra cosa, también es importante dar, porque podemos ver que esta mujer, mientras tenía vasijas para llenar, el aceite salía y seguía fluyendo de su vasija. Pero cuando ella dejó de llenar vasijas, el aceite de su vasija se terminó. Ese es un buen tiempo para que tú y yo podamos llenar vasijas. Este es un buen tiempo para que tú y yo podamos hablarle de Cristo a todos aquellos que lo necesitan. Este es un buen tiempo en el que cuando la sociedad tiene miedo, cuando la gente tiene miedo, tú y yo necesitamos ser una iglesia valiente. Este es el tiempo en el que tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Un evangelio no de temor, sino de poder. Un evangelio que da vida, un evangelio que restaura, un evangelio que libera, un evangelio que cambia, porque ese es el Cristo que nosotros predicamos, ese es el Cristo que nosotros conocemos. Yo quisiera que esta palabra pudiera quedar en nuestro corazón. Yo quisiera hacer una oración contigo y hacer una oración por ti que me estás viendo en este momento. Tal vez tú necesitas uno de estos milagros en tu casa y sabes, el Espíritu Santo está en medio de nosotros, el Espíritu Santo está aquí, está ahí contigo y está con cada uno de los que estamos en este momento viendo este video. Y en esta noche, a la luz de la palabra, hemos visto que en los últimos tiempos, así como el Señor sacó a su pueblo de Egipto, simbolismo del mundo, así como lo sacó y en los últimos tiempos había señales y milagros, de esa misma manera el Señor, ese tipo de cosas va a hacer cuando saque a su pueblo y nos lleve con Él. Y ahora que estamos en casa, tal vez podemos recibir estos milagros. Si tú necesitas uno de esos milagros, si tú necesitas el milagro del nuevo nacimiento, si tú necesitas la intervención del Señor en tu hogar, en tu familia, quiero decirte que es un buen tiempo. Quiero pedirte que ahí donde estás puedas tomar de la mano a tu hermano, a tu hermana, a tus padres, y que como familia podamos orar. Quiero que pongas sensible tu corazón a la presencia del Espíritu Santo. Papito lindo, estamos en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor y tu amor. En esta noche yo he proclamado tu palabra, Señor. En esta noche, Señor, yo he hablado conforme tu palabra, conforme lo que has puesto en mi corazón. Y a la luz de tu palabra, Señor, podemos ver que en estos últimos tiempos, Señor, habrá milagros y habrá señales. Y aquí está tu pueblo en esta noche, Señor. Conforme tu palabra desde este lugar, yo envío una palabra, Señor, de libertad sobre aquel que me ve y que me escucha. Envío una palabra, Señor, conforme tu palabra, conforme tu corazón, Señor, para aquel que me ve y que me escucha, Señor. Obra en sus hogares el milagro del nuevo nacimiento. Obra en sus familias, Señor, el milagro de aquella mujer, Señor, que por tener aceite en su casa pudo ver el milagro de la multiplicación. Obra en sus hogares, Señor, el milagro, Padre Celestial, en el nombre de Jesús,
de todo aquello que ha estado muriendo, de aquellos sueños ministeriales. Señor, que vuelvan a soñar, que vuelvan a cantar, que vuelvan a levantar sus manos. Señor, resucita todo aquello que ha estado muriendo en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra te damos en esta noche. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de los que me ven y me escuchan, por favor. Gracias porque yo sé que tu Espíritu Santo está moviéndose ahí en medio de cada uno de ellos y de ellas. Mira esas lágrimas, Señor. Mira ese corazón. Mira aquel, Señor, que se está poniendo a cuentas contigo en esta noche, en este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, quisiera llamar tu atención un poco para hablar de la última parte de esta enseñanza. Sabes que en estos tiempos necesitamos ser hombres y mujeres valientes. Necesitamos ser como nuestro Señor Jesucristo. Aún la palabra del Señor nos dice que el apóstol Pablo le encomendó algo a su hijo espiritual. Que habláramos la palabra, que hablemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y yo quiero animarte, hermano amado, a ti que me ves, a ti que tienes a Cristo en tu corazón, para que en estos días proclamemos la palabra del Señor, que llevemos un mensaje de fortaleza a aquel que está débil, un mensaje, hermano amado, de fuerzas, de fortaleza, de vigor a aquellos que tienen temor. Yo quiero hacer un llamado a ti en este momento, el día de mañana, en este mismo perfil de Facebook como congregación, vamos a presentar un proyecto de evangelismo desde casa. El día de mañana a las 8 de la mañana subiremos un video con las indicaciones y en qué va a consistir. Quiero decirte algo, únete a nosotros, no importa si eres de otra congregación, cuánto y más si eres de casa, ¿verdad? Pero este es el tiempo en el que el mundo necesita ver la manifestación de los hijos de Dios. Este es el tiempo en el que tú y yo no podemos callar. Y no te estoy pidiendo que violemos las reglas de salir de casita. El día de mañana vamos a presentarte una estrategia para que aún dentro de casa podamos estar evangelizando, podamos estar proclamando libertad a los cautivos, podamos estar proclamando que nuestro Dios es un Dios de guerra, es un Dios de victoria, es un Dios de fortaleza, es un Dios que nunca ha perdido una batalla. Y necesitamos, hermanos amados, tú y yo como cristianos, poner esto en el corazón de aquellos que tienen temor. Así es que, hermanos amados, el día de mañana a las 8 de la mañana en este perfil subiremos el video con este proyecto de evangelismo. Muchas gracias a ti que has estado con nosotros. Gracias por darte el tiempo de escucharnos, de sintonizarnos. Bendecimos tu hogar, bendecimos tu vida. Te amamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.